hablar de la identidad y del corazón de un hijo, así como hablar de todo lo que compete diseños de paternidad, me bendice. Pero hablar del corazón de un hijo es hablar del corazón de Jesús. Cuando está en nuestro espíritu, en nuestro corazón, imitar a Jesús es imitar también su corazón, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, les aconsejo que me imiten a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido el deseo de ser como Jesús? Levánteme la mano. No me haga así, levánteme la mano, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo creo que en este tiempo es como que el Padre me ha despertado la carga por llevarte a esa experiencia de vivir lo que vivía Jesús. Y cuando el apóstol Pablo declara diciendo lo siguiente, dice, y creo que ya te lo he explicado, pero él dice, si tan solo yo pudiera conocerte. ¿Sabe que esas palabras de Pablo me impactan? ¿Y por qué me impactan? Porque cuando Pablo dice, si tan solo yo pudiera conocerte, dice, en el poder de tu resurrección. Cuando Pablo dice, si tan solo yo pudiera conocerte, quiero explicarle algo. Pablo era un hombre que caminaba en el poder sobrenatural. Esto no lo vas a encontrar en Biblia, lo vas a encontrar en historia. Y la historia declara y narra que de repente había un testigo que iba a testiguar a favor de Pablo, y de repente de un momento al otro lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y mire lo que portaba Pablo, que agarró la cabeza del testigo y la pegó al cuerpo, y el hombre vivió. La Biblia narra que había un joven que estaba escuchando la palabra como a la altura de hoy, como de un tercer piso. De repente se cae, se queda dormido y cae y muere. Y Pablo se lanza encima de él y el espíritu de la vida se imparte y el joven revive. Pablo era un hombre que conocía la Torá. Él era la palabra caminando. Pero a pesar de caminar en un mover tan sobrenatural, al extremo de pegar una cabeza, de resucitar muertos, de ser un erudito en la palabra, Pablo declara, si tan solo yo pudiera conocerte. Y eso me impacta de tal manera, porque eso quiere decir que por más que tengamos los dones que querramos, los estudios que querramos y la sabiduría que otros no tienen, el corazón del Hijo debe revelarse constantemente a nosotros. Siempre que hago algo, mi padre espiritual me enseñó. Yo le preguntaba, ¿y cómo haces para ceder? Y él me preguntó, es que siempre me comentó, es que siempre me pregunto, ¿cómo lo haría Jesús? Eso fue una enseñanza que me marcó. Y ahí es cuando tú te replanteas esa pregunta, tú dices, si Jesús lo haría de esta manera, ¿por qué yo lo tengo que hacer al contrario? ¿Verdad? Entonces, el conocer el corazón de un hijo, entiendo que para esta tarea tan delicada y trascendental, la idea que tenía nuestro Padre, nuestro Abba Padre, de salvar a la humanidad y de restaurar los diseños del reino. Entiendo que Él no podía hacerlo de otra manera, sino que a través de un hijo. Es imposible restaurar diseños del reino. Era imposible traer salvación a la humanidad si no hubiera alguien que representara su corazón. Por eso es que es tan importante y trascendental el corazón de un hijo. Mira al que está a su lado, dígale, hay mucha gente que se llama hijo, pero no tiene el corazón del hijo. Lo impactante y lo que va a causar un rompimiento sobre otro no es hacerme llamar hijo,
es tener el corazón del Hijo, ¿verdad? ¿Y cómo es el corazón del Hijo? El corazón del Hijo no busca sus propios intereses. El corazón del Hijo siempre busca el beneficio del reino. El corazón del Hijo no es jactancioso. El corazón del Hijo no es soberbio. El corazón del Hijo no tiene envidia. El corazón del Hijo no se enoja. El corazón del Hijo no se molesta. El corazón del Hijo no tiene odio. El corazón del Hijo siempre dará su vida por los demás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Padre necesitaba hacerlo por medio del Hijo? Extienda sus manos o apunte después esto en su libreta. Y es por la sencilla razón que en el cielo hay un precedente. Y ese precedente es el egoísmo y la rebelión. Te lo vuelvo a repetir. Para llevar adelante esta tarea, Él no lo podía hacer de otra manera. Él no podía salvar la humanidad, restaurar los diseños del reino, si no era a través de su Hijo, porque tenía su corazón. ¿Y por qué razón era a través del Hijo? Porque en el cielo está este precedente, ¿verdad? Que es el egoísmo y la rebelión. Y Lucifer, llamado para muchos el ángel perfecto, al aprovecharse, digámoslo así, de su posición, prestigio puede ser, digámoslo así, como al él tomar provecho de esa posición de prestigio que tenía en los cielos, no tuvo el carácter para mantenerse en su asignación. Mira a dos o tres a su lado, dile: hay gente que es privilegiada por Dios y es honrado por Dios, pero este precedente de egoísmo y de rebelión les hace perder el lugar de privilegio donde Dios los ha colocado. Dígame amén o dígame ay, que ya se abrió la caja del bisturí, ¿verdad? Alguien me dijo: papá, ¿vas a cortar prepucio? No, vamos a cortar todo, ¿verdad? Entonces, el privilegio que Lucifer tenía, la Biblia narra y dice que él tenía el privilegio de estar delante del Señor. Y tenía el privilegio que nadie tenía, que era adorarlo en todo momento. Ahora, ese precedente que ya estaba dentro de él, de rebelión, de egoísmo, hizo que fuera más fuerte la rebelión y el egoísmo que su posición de privilegio. Entonces, al saltar tan fuerte lo que había dentro de él, llegó un momento que la falta de carácter por la ambición de la posición y del reconocimiento lo sacara de un lugar de privilegio para lograr o alojarlo en un lugar de desprecio. Mueva al que está a su lado, dile: hay una generación que ha sido privilegiada por el Padre, pero el egoísmo, la rebelión, la necesidad del reconocimiento, la posición, ha hecho que perdieran ese lugar de privilegio y los ha arrojado en un lugar de desprecio. Pero mueve al que está a su lado, dile: no porque el Padre te desprecie. Toque a dos o tres, dile: sino porque te despreciaste solo. Oiga, entienda eso. El Padre no desprecia a nadie. El Padre no rechaza a nadie. El Padre no mata a nadie. El Padre no asesina a nadie. Hay ocasiones, ay Dios mío, ¿sigo predicando o no?, que nos colocamos en un lugar de desprecio por voluntad propia. Porque es tan fuerte el carácter, la falta de carácter, mejor dicho, y ese precedente de egoísmo y de rebelión hace que automáticamente seamos desenfocados, sacados, desarraigados de un lugar de privilegio.
Entonces mueva a alguien y dígale: necesitamos restaurar nuestra posición. Oiga esto, cada uno de nosotros siempre hemos tenido una sola posición, y es la posición de un hijo. Pero la falta de este ángel perfecto, pero con falta de carácter, comenzó a dañar nuestra esencia. Y mire cómo lo describe el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Dice allí: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira aquí. Aquí están los precedentes. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Cuando el Padre sopló de su espíritu, la Biblia narra y dice que hizo aquí un ¿qué? Que hizo un muñeco de barro, ¿verdad? Y cuando la gente tú le preguntas: ¿y cómo fue que Dios creó al hombre? Hizo un muñeco de barro. No, a ver, no era el tema del muñeco, era el tema de lo que él insufló sobre ese muñeco de barro, ¿verdad? Entonces, cuando él sopló, porque esa es la parte que menos la gente le presta atención a la revelación de la palabra. Gente dice: yo fui formado por el Padre allí, del barro, del lodo. Sí, sí. Pero la parte más trascendental es cuando él sopló, insufló, y no tan solo le dio aliento, una impartición de genética, una impartición de su ADN, una transferencia de lo que en verdad él es, multiplicándose sobre su creación, que son sus hijos. Extienda sus manos y recíbame esto, porque no sé si te lo podrá decir otro, pero yo te lo voy a decir. Muchos dicen que desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón se nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Pero recíbame esto: desde el momento que el Padre liberó su esencia, desde ese momento el hombre fue constituido hijo de Dios. Desde el momento que recibió su ADN, desde el momento que recibió su genética, el hombre fue constituido hijo de Dios. Ahora, hubo un detalle. Diga conmigo: los benditos precedentes. Hubo un detalle. ¿Cuál fue el detalle? Es que el hombre fue seducido a seguir su propio deseo. Una generación que quería ser igual a Dios, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, el ADN que había recibido el hombre, la esencia que el hombre había recibido, de un momento al otro se degeneró. Y se degeneró a tal punto, escuche esto, que ningún hombre enviado por Dios, cuando usted lee la Biblia, ningún hombre enviado por Dios, ningún profeta con dones sobrenaturales, ni los que hacían descender el fuego del cielo, ni los profetas que detenían el sol y la luna,
ni los profetas videntes, ni los enviados, ni los patriarcas, ninguno de ellos tuvo la capacidad, diga conmigo, ninguno, no le oigo, diga fuerte, ninguno tuvo la capacidad de hacer lo que hizo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Modelar el corazón del Padre. Una generación, sí, que se movió sobrenaturalmente. Una generación que hizo detener el sol. Una generación que detuvo la luna. Una generación que le dijo al clima: aquí no llueve hasta que yo no lo diga. Pero no hubo una generación que pudiera modelar el corazón del Padre. Por la sencilla razón que no lo conocía. Entonces, en pocas palabras, solamente alguien que tuviera el espíritu de hijo y la naturaleza de su padre podía restaurar todo lo que se dañó del diseño original. Te lo vuelvo a repetir de nuevo por si estás apuntando y te estás tardando en escribir. No hubo profeta, no hubo apóstol, no hubo hombre que tuviera el corazón tan alineado al Padre como para restaurar todo lo que se dañó del diseño original. Por esa razón, Él tuvo que enviar a su Hijo. ¿Por qué? Porque no encontró uno solo que tuviera su corazón. ¿Habían profetas? Claro que sí. ¿Habían hombres con terribles dones? Claro que sí. ¿Habían libertadores? Claro que sí. ¿Habían patriarcas? Claro que sí, pero ninguno con su corazón. Por eso me bendice cuando habla incluso después de David, ¿verdad? Tenía sus cositas, pero dice: pero ese tiene algo, por lo menos, de acuerdo a mi corazón. Falta una pizquita nomás y es controlarle las hormonas a este David. Pero si hubiera tenido las hormonas controladas David, tal vez a través de David se salvaba la humanidad. Pero tenía esos detallitos que había que retocar, había que mejorar, había que tratar. Tenía su corazón conforme al corazón de Dios, pero no era la esencia absoluta del Padre. Entonces, yo lo veo de esta manera. Fue como que Dios necesitaba algo. Pero esta vez, escuche esto, extienda sus manos y recíbamelo. Aunque parecerá absurdo, pero es tremendo. Esta vez Dios no pensó, o el Padre no pensó en un ser angelical, sino pensó en alguien que tuviera su naturaleza, que tuviera su esencia, que tuviera su espíritu, ya que el hombre había perdido absolutamente todo eso por causa de la desobediencia. Mira al que está a tu lado, dile: la desobediencia, la arrogancia, la vanidad, el orgullo, la envidia. Abra los ojos, diga: la competencia. Nos ha hecho perder tesoros en nuestra posición de hijos. Hay veces que perdemos. Mire, yo le enseño a mis hijos, y hay veces que nuestros argumentos de rebeldía, esos precedentes rebeldes, esos precedentes de soberbia, de orgullo, de siempre tener la razón en todo. Oiga,
Hay una generación que quiere parecer espiritual, pero su corazón es el problema. Oiga esto, podemos hacer cantidad de cosas, podemos hacer obras de caridad, podemos llevar adelante congresos, podemos traer multitudes de personas, podemos hacer recibir a Cristo a miles y miles, pero una acción de soberbia del corazón arruinó absolutamente todo lo que había ganado. El precedente que arruinó a una generación completa. Por eso es que a la hora del restaurar lo que originalmente se había dañado, hablando de diseños de paternidad, dijo: no lo puedo hacer con ninguno de estos. Necesito restaurar a esta generación con alguien que tenga mi corazón. ¿Qué hago? ¿Sigo o me callo? Okay. Entonces, él necesitaba a alguien que tuviera su naturaleza, que tuviera su esencia, su espíritu, porque el hombre lo había perdido todo por desobediencia. Ahora, a la hora de hablar de la genética impartida, lo que te hablaba hace un momento, no era tan solo el aliento, no era el soplo, era la genética que entró dentro del hombre, ¿verdad? Y a través de esa esencia, él no tan solo le dio aire, le dio un soplo, sino que transfirió naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, oiga, imagine este Adán. El tipo estaba empoderado. ¿Qué tenía? Tenía todas las cualidades de Dios dentro de él. Era como Dios, porque tenía su esencia. Tenía un acceso directo a lo sobrenatural. Pero por causa de su caída, la identidad que estaba dentro de él se degeneró. Y por consecuencia, de ahí en adelante, el ADN que se nos había sido impartido se dañó. Por eso yo a veces le digo: mira, está tremendo, pero no te dañes. Tremendo lo que estás haciendo, pero no te dañes. Tremendo si estás prosperando, pero no te dañes. No te dañes, no te dañes, no te dañes. Cuando hablamos de finanzas, te lo digo, hay cosas que Dios no le puede dar a gente porque se daña. Hay puertas que no se pueden abrir porque se daña. ¿Por qué? Por el bendito precedente de orgullo, de soberbia, de deslealtad, de desobediencia, de arrogancia, de buscar su propia gloria. ¿Verdad? No sé si has pasado, te has juntado con gente por allí que te pregunten para. ¿Te pasó eso? A ver, se lo explico así. No sé, por ejemplo, te compraste zapatillas, para los que son de otro país, tenis. ¿Te compraste zapatillas o tenis nuevos? Sí. Porque yo me compré unas que... Es como que esa necesidad. Te preguntan para querer competir. Y llega un momento que tú no quieres ni contestar nada, porque es todo el tiempo una competencia constante. Porque ahí te das cuenta de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza del ser humano. El ADN dañado, la genética dañada, tiene que ver con eso. Competencia, desobediencia, deslealtad, su propia gloria. ¿Verdad? Me gusta tu remera, playera para los mexicanos. Mira qué buena que está. Pues seguramente anda vendiendo droga, por eso se compró esa remera. Así que yo me voy a comprar una de esas también. ¿Verdad? Es como que la necesidad o la molestia de ver o que estás de igual a igual o que estás por debajo. Mira, ¿por qué consiguió ese trabajo? Yo me voy a conseguir un trabajo mejor. Se compró esa gorra, me voy a conseguir una. Barbijo
verde, yo me voy a comprar uno verde, más lindo todavía. Pues, ahí te das cuenta cómo el ADN, la genética está dañada y está muy lejos de reproducir el corazón del Padre. Y podemos venir al altar y cantar Abba y tirarnos, llorar, hacer lo que usted quiera, pero si el ADN está dañado, hermano, tenés dañada la esencia de tu corazón. Y para impartirle a otros, tenés que tener el corazón del Hijo. Y el corazón del Hijo no tiene envidia, no tiene vanagloria, no compite, perdona, ama. Y si le dan una bofetada, pone la otra para que le den 7 y 70 veces más. Mire lo que habla Romanos capítulo 5 versículo 2. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. A ver, detengámonos aquí. El pecado entró a este mundo por un hombre. Y camuflajeado detrás del pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ahora todos pecaron. Diga conmigo: el virus de la soberbia, de la altanería, del ADN dañado. Es como la porquería esto que hemos estado viendo, ¿verdad? Tiene el virus y te salpicó un poco, entró por uno y agarró a todos. La envidia, la soberbia, el corazón dañado, le daña la genética a todo el mundo. Sin darnos cuenta, hay una generación que está alumbrando a sus hijos y están partiendo el mismo ADN. Porque está dentro nuestro. Yo siempre digo lo mismo: yo no era orgulloso, yo era el rey de los orgullosos. Y le voy a confesar algo: lucho todos los días para no volver a ser ese hombre. El otro día hablaba con una persona y me decía: un día me dañó algo que me dijiste. Hace mucho que no lo veía, pero y él se acordaba. Yo le dije: ¿qué fue lo que te dije? Un día me dijiste: vos no tenés la altura ni siquiera para sentarte a hablar conmigo. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Agachar la cabeza, porque reconocí esas palabras. Seguramente fui yo. Yo hablaba así. O miraba a las personas y les decía: ¿sabes todo lo que te falta para que puedas venir a cuestionarme algo? La soberbia caminando. Nunca podremos restaurar la genética de otros si el corazón del Hijo no es restaurado. No se trata de, sino se trata para quién es. Hay una generación que habla de las generaciones, hay una generación que habla de salvación, hay una generación que habla de perdón de pecados, hay una generación que habla de multiplicación, hay una generación que habla de alumbramiento, pero no quieren renunciar a lo que verdaderamente son. Te digo algo: el trabajo está siendo en vano. Y ahí es cuando a veces nos pensamos y decimos: bueno, ¿y cómo será el asunto cuando yo llegue allá? Y aquí llego con mi currículum vitae, abrí tantas iglesias, llevamos tantas personas a los congresos, le predicamos no sé a cuánto, le dimos de comer a miles, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Aquí estoy, y de repente una voz que dice: apartado de mí, obradores de maldad, yo no los conozco. Eso es frustrante. Tener que llegar el día que cuando pienso que es el día de mi aprobación, resulta que es el día que me colocó en la posición del desprecio. Mueva a alguien, dile que tu graduación sea el corazón del Hijo, no el desprecio de alguien que se rebeló contra un diseño.
hoy día te puedo decir, prefiero perderlo todo, pero estar aprobado. Prefiero perderlo todo, pero ser aprobado. Que el día de mañana no me desprecien, sino que digan: buen hijo, fuiste fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ven, y ahora sí, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el sello de la graduación. Reproducir el corazón del Hijo, nadie dijo que sería fácil. Reproducir el corazón del Hijo demanda una exigencia sobrenatural a una genética que ya viene dañada. ¿Y cómo es que viene dañada? Es que el hombre pecó y la muerte entró. Y como por el hombre entró el pecado y la muerte, ahora todos pecaron, es decir, en pocas palabras, ya todos están dañados. Entonces ahí entendemos, si el Hijo, diga conmigo, si el Hijo, repítaselo, si el Hijo, si el Hijo, si el Hijo, si el Hijo, si el Hijo os libertare, recién allí seréis verdaderamente libres. Por eso que la revelación del Hijo sana. Por eso que la identidad de hijo sana. Entonces yo me imagino al padre ingeniándosela. Ninguno de estos tienen buenos dones, son libertadores, son patriarcas, profetas, caminan en lo sobrenatural, pero ninguno de ellos tiene mi corazón. La única forma de yo salvar a la humanidad, la única forma de restaurar lo que un día se dañó por un rebelde, cobarde, con falta de carácter, es que vaya uno que tenga mi esencia, porque la genética de ellos ya está dañado. Y como eso está corrompido, yo tengo que buscar algo que sea medio nuevo. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar una matriz de una mujer virgen que esté libre prácticamente de iniquidad. ¿Qué hizo el padre? Encuentra la matriz virgen y coloca allí su simiente, para que el hombre sea ¿qué? Alumbrado. Y allí nace Jesús. Mira al que está a tu lado, decirle: ahora entendés por qué cuando nació se llamó el Hijo de Dios. Porque viene de una matriz que no estaba dañada. Con la simiente de su padre. Ahora lo interesante es que cuando aflora su genética, lo que él llevaba por dentro, toque a alguien, dile: los religiosos querían matarlo. Esto se va a poner bueno. ¿Sigo o paro? Entonces los religiosos querían matarlo. ¿Por qué razón? Porque se llamaba solo Hijo de Dios. Siempre yo digo eso. A Jesús no lo persiguen ni por los milagros, ni por las señales, ni por las maravillas. Por la única cosa que lo persiguieron fue por llamarse Hijo de Dios. En aquel tiempo el nombre de Dios era Yahvé.
Y ese nombre era tan santo que no se podía pronunciar. Cuando Jesús nace y toma conocimiento de quién es Él, Él le dice: yo soy hijo de Dios. Y ahí todo el mundo comenzó a perseguirlo. Todo el mundo lo quería matar. La gente decía: ¿quién se cree? Este es el carpintero, el hijo de José y María. Este no es nadie. ¿Quién le enseña esas cosas? Entonces, cada uno de nosotros también fuimos creados, formados como hijos. El detalle fue que perdimos nuestra identidad. Se nos dañó la genética. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a reparar el diseño dañado y a restaurar nuestra posición de hijos. A eso vino Él. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2 versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Escuches. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, escucha aquí, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, escuchen, oído, y los que son santificados, de uno son todos. Y mire lo que habla de Jesús. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A eso vino. A restaurarnos el ADN dañado. Aquel en el que subsisten todas las cosas vino a resetearnos, a devolvernos la identidad que la iniquidad un día nos dañó. Entonces, cuando usted entra a estudiar las Escrituras, se da cuenta que Jesús no tan solo dio a conocer la revelación, oiga esto, a algunos les va a chocar lo que voy a decir, pero Él dio a conocer la revelación de la paternidad, pero también vino a traernos la revelación, el alumbramiento de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Por eso esto lo explico yo en mi libro, cuando Pablo dice: os envío a Timoteo, mi verdadero. Diga que está a su lado: si hay verdadero, también hay falso. Hay gente con la genética correcta y hay gente con la genética disfrazada. Hay gente con la esencia del Padre y hay gente que la disimula. Pareciera que son todos iguales. ¿Dónde está la diferencia? En la genética que llevan por dentro. Entonces, ¿cómo Él nos vino a restaurar nuestra posición? Número uno, nació siendo hijo, pero el modelaje de su vida nos enseñó a ser hijos. Por eso cuando hablamos del corazón del hijo o hablamos de ser hijos, es imposible serlo sin imitar a Jesús. Porque Él nos dejó el modelaje perfecto de cómo ser hijos de Dios. Nació, vivió y murió en una posición, la posición de hijo. Nunca buscó su propia gloria. El que viene al Padre
Ahora a través de mí. Yo soy la puerta, yo soy la piedra angular. En los negocios de mí, Padre, me conviene estar. ¿No conocen quién es Él? Ok, siéntense que yo les voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Diríjanse a Él como Padre, como Abba. Padre, perdónalos. Siempre el modelaje del corazón de un hijo. Hay una generación que quieren ser padres, pero toca al que está a su lado y dile: nunca podrás ser padre si primero no aprendes a ser hijo. Mueva 2 o 3, dile: hay otra generación que ya son padres, pero no quieren ser hijos. Hay algo que está mal. La genética está dañada. Yo puedo ser hijo por palabras. Yo puedo ser hijo por letra, pero no por esencia. Yo puedo recibir una directiva de mi padre espiritual y wow, qué tremendo, glorioso. Pero a la hora de impartírtela, imparto lo que yo quiero, porque es mi genética. ¿Verdad? No sé si las veces que ha venido papá acá, ¿verdad? Hay gente que viene y dice: hola, abuelo. A mí cuando me dicen así, yo voy a la iglesia y mis hijos me ponen loco, no me gusta eso. Pero hay otros, porque como me han modelado, le he modelado paternidad, le dicen a él, ¿saben cómo le dicen? Papá. Mira que te lo decís, ¿cuál es el problema? Si yo tuviera dañado mi ADN, a mí nomás lo paro y le digo: no, para. Yo soy tu padre espiritual, ese es tu abuelo. Pero cuando usted sabe que sabe quién es, nadie te va a robar un título ni te va a robar un nombre. Simplemente está dejando en evidencia que tu ADN está dañado. Me ha pasado a mí también, ¿sí o no? ¿Por qué soy pastor? Yo he ido a las iglesias de mis hijos, algunos me llamó: papá, no, para, yo soy tu padre espiritual. Él es Víctor, tu abuelo. No, abuelo no, que me digan Víctor. Pero ¿qué deja en evidencia eso? No voy a agarrar la persona y me la voy a traer al ministerio. No. Deja en evidencia que tenés dañado tu ADN. Entonces yo puedo ser hijo de aquí, pero no de aquí. Esto necesita ser restaurado. ¿Cómo rayos multiplico y reproduzco el corazón de Cristo con una genética dañada? Está dañado desde el inicio. Puedes hablar lo que quieras, pero el ADN está dañado. ¿Y sabe por qué está dañado? Pregúnteme, ¿por qué está dañado? Porque no tienes identidad. Y como no tienes identidad, necesitas constantemente el reconocimiento. Si no te reconocen, sientes que no eres nadie. Por eso el orgullo, por eso la soberbia, por eso la competencia, por eso el enojo, por eso los problemas, por eso las discusiones, por eso la falta de sujeción, por eso la deslealtad. Porque el ADN está dañado. Y el corazón de un hijo y el corazón del hijo vino para restaurar esa genética. Si hay algo que debemos entender y se nos debe revelar, es que todo lo que legítimamente viene a representar al Padre, el diablo siempre va a tratar de perseguirlo y de destruirlo. Por esa razón, cuando vamos a la palabra, vemos que el mayor ataque fue sobre ¿quiénes? Sobre los profetas, fue sobre los patriarcas,
fue sobre todo aquel que representaba la autoridad de un padre. El ataque sistemático de la rebelión y el precedente de la gloria propia siempre atacó a aquellos que manifestaron la autoridad del Padre. Por esa razón, diseños de paternidad están atacados. Por esa razón, diseños de paternidad están perseguidos. Vayamos a los tiempos que Jesucristo, te lo decía hace un momento, manifestó el corazón del Hijo, trayendo la revelación de su paternidad. Lo persiguen, ¿por qué? Solamente por ser hijo. ¿Por qué? Porque había algo que portaba y era una autoridad delegada. Era el Hijo representando al Padre. Y todo lo que representa paternidad y autoridad siempre será atacado, siempre será perseguido, siempre será cuestionado. Entonces los religiosos no concebían cómo es que un hombre podía llamarse hijo de Dios. Ahora, pregúnteme por qué. Porque el espíritu que estaba dentro de ellos, por más que conocían la palabra, por más que conocían la ley, por más que hablaban de Dios, el espíritu que estaba dentro de ellos no daba testimonios de que eran hijos de Dios. Mueve al que está a su lado, dile: hay gente que conoce la palabra, hay gente que tiene dones, hay gente que tiene ministerio, hay gente que predica de Cristo, hay gente que tiene buena lingüística, hay gente que las personas lo siguen, pero el carácter y el corazón de ellos no representan el corazón del Padre. Por esa razón la religión persigue sistemáticamente a toda persona que hable diseños de paternidad. Porque es un ataque constante, es una persecución todo el tiempo. Porque no se trata de lo que sepan, de lo que aprendieron, de lo que estudiaron. No se trata de los títulos, no se trata de la unción, no se trata de la convocatoria. Se trata de revelar el corazón del Padre a través de la genética de un hijo. Por eso persiguieron a Jesús. La relación para ellos no es lo que yo enseño o lo que enseñamos aquellos que hablamos de paternidad. La relación era una posición lejana y solo lo veían a Dios como el creador, no como su papá. Entonces, al no tener la revelación del Padre, nunca se sintieron hijos por más que hablaban de Él. Golpea a 2 o 3, dile: hay gente que habla de Él, pero su acción y su corazón no revela que es hijo de Él. Dígame amén, dígame ay, dígame me está doliendo, no me des tan duro. Por esa razón necesitamos entender la revelación de la paternidad. Paternidad es una confrontación. Extienda sus manos. Paternidad es una confrontación, número 1, a nuestra naturaleza caída. Es una confrontación, número 2, a nuestro raciocinio. Es una confrontación, número 3, al conformismo. Y por último, es una confrontación a la religiosidad. La revelación de la paternidad
Voy a responder esta pregunta. No es una nueva verdad, es una verdad existente en la eternidad. ¿Sabe que me asombro cada vez que hablamos de paternidad? O la gente llega o escucha paternidad y dice: ¡wow! ¡Qué tremenda esta nueva revelación! No es ninguna nueva revelación. Jesús nos la vino a revelar. No es una nueva verdad, no es una nueva revelación, es una verdad existente, señores, con la diferencia que está oculta y está reservada para aquellos que quieren conocer verdaderamente al Padre y desean tener una relación íntima con Él. Mientras haya una generación que sigue viéndolo como creador, diseño de paternidad, nunca se le será revelado, porque nunca conocerá la verdad. Por eso vuelvo a repetirte, señores, si el Hijo os libertare, recién allí seréis verdaderamente libres.